Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andamos? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hola, profe. Buenas noches. Hoy vamos a ver sangre. Uy, pero no vamos a ver sangre en el sentido de desparramarla. Pero veo que faltan, todavía hay menos de 100. El otro día hemos cortado porque había más de 100, más de 100 y no entraban. A ver, compartimos. ¿Ustedes están viendo la pantalla o no? No. El PowerPoint, digo. No. Ahora lo compartimos. ¿Qué le pasó a esto? Ahora sí. Bueno, empecemos así, ¿no se hace tan tarde o no son las 8 todavía? No son las 8. ¿Es sangre y hematopoiesis el tema? Sí, pero más bien sangre sola. La hematopoiesis quiere decir la formación o la fabricación de la sangre, y en este vamos a ver todo lo que son los elementos y las funciones y algunos componentes que hay en la sangre, pero es el capítulo ese. Y ahora tienen ustedes. ¿Qué hacen esto? A ver. Bueno, empezamos. Hoy lo que vamos a ver es un tejido especial que, aunque no parezca, está catalogado como un tejido, que es la sangre. ¿Qué es la sangre? Es todo ese componente líquido que más de una vez tenemos que haber visto cuando nos lastimamos, cuando perdemos por alguna injuria, se llama en el punto de vista médico, por algún lastimado, este líquido que circula a través de nuestros todos sistemas de vasos, que son las arterias, las venas, los capilares, etc. A ver que voy a bajar el sonido. ¿Por qué me suena este? Bueno, la sangre entonces es un tejido líquido, que si vamos a hablar en el porcentaje de lo que el organismo es, aproximadamente ocupa o constituye entre un 7 y un 8% de todo el peso que tiene el cuerpo de un adulto. Y en la sangre vamos a notar o vamos a encontrar dos componentes claramente distintos. Y uno es todas las células que hay en la sangre, y el otro es el líquido en el cual están nadando esas células, que se llama plasma. Nosotros aquí tenemos en la diapositiva un dibujo, porque así es como los bioquímicos, especialmente que son los que somos los que trabajamos con la sangre para hacer estudios de análisis clínico, sacamos la sangre del paciente, y si la dejamos sola en un tiempo determinado en un tubo, vamos a ver que se separan las dos fases, donde la parte superior es el plasma y la parte inferior son las células. Más que nada, como tienen peso, las células se van a ir sola por su misma decantación hacia la parte inferior del tubo. Y en la parte superior va a estar todo ese líquido que se denomina plasma, que tiene especialmente, está formado por sales, por agua y por proteínas. Y la parte de las células son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos también llamados leucocitos, los glóbulos rojos llamados eritrocitos, plaquetas y todos los nutrientes que podemos incorporar en la dieta y que van a ser vehiculizados a los distintos tejidos.
Este tejido, o que también se llama, es un tejido dentro de las especializaciones del tejido conectivo. Y este líquido, o este tejido fluido, va a circular a través de los vasos sanguíneos. La cantidad de sangre que tiene un individuo adulto es aproximadamente de 5 litros. Y lo que sabemos es que esa sangre circula por todo el organismo y tiene una velocidad, un impulso que le permite que pueda circular. El encargado de que esa sangre pueda llegar a todos los tejidos es el corazón, que es el encargado de la propulsión o de la fuerza necesaria para que esa sangre pueda estar en permanente circulación por todo el organismo. ¿Cuál es la función de la sangre? Especialmente es transportar, por un lado, oxígeno y por otro lado, dióxido de carbono. En el sentido de que el oxígeno es el que va a transportar como nutriente hacia las células y el dióxido de carbono como parte del final de un metabolismo, de la excreción, como desechos de algunas células, y va a ser eliminado, o va a traer o va a llevar en su recorrido ese dióxido de carbono hacia los pulmones, que es la manera como es eliminado. Otra función importante de la sangre es un vehículo de transporte, una manera de distribuir algún tipo de componentes. ¿Y qué componentes se distribuyen por la sangre? Especialmente las hormonas y todas aquellas sustancias que son o que se llaman reguladoras. También la sangre va a ser la encargada de mantener la homeostasis, que quiere decir que es las características o la concentración de ese medio interno que es nuestro organismo, donde actúa como buffer para mantener el pH. Por otro lado, también va a participar en el transporte de todo lo que sean las células que hay que llevar de un lado a otro, como los agentes necesarios para el sistema inmune. Acuérdense que el sistema inmune es el sistema protector de nuestro organismo. Y a veces necesitamos que se concentre en un determinado lugar porque, por ejemplo, ahí ha habido una afección, un daño o la entrada de alguna bacteria, algún virus, entonces todo nuestro sistema inmune va a llevar a esa zona todo lo que pueden ser los agentes humorales necesarios para actuar. Esos agentes son trasladados o transportados por los vasos sanguíneos. Otra función muy importante de la sangre es mantener la temperatura corporal. Por eso a la sangre se le considera como termorreguladora. Si hace mucho calor, la trata de eliminar con la transpiración hacia afuera, o si hace calor, va a tratar de concentrar esa temperatura o mantener esa temperatura de alguna manera, de algunas formas que tiene el organismo. ¿Y cuál es esa temperatura corporal del organismo? ¿Quién sabe? 36 grados. ¿Será? Alrededor de 37, es un poquito menos, es 36,6, 36, ustedes habrán visto si les ha tocado alguna vez el control en esta época del coronavirus, que el termómetro con el que le miden, Más de 36. 36,4, 36,5, esa es la temperatura normal del cuerpo, que en promedio se considera 37, porque en algunas partes más internas probablemente está un poquitito más alta, pero esa es la temperatura corporal. Cuando hace mucho calor, el organismo necesita mantener, porque casi todas las funciones o las reacciones que suceden en el organismo suceden a esa temperatura. Por lo tanto, necesita mantenerla. Cuando sube mucho, puede inhibirse o puede alterarse. Entonces el organismo va a tratar de perder calor, y es la transpiración por distintas maneras, como por ejemplo por el mismo agua de la transpiración. De la misma manera, para mantener la temperatura, hay mecanismos o hay estructuras, como puede ser la piel, como puede ser las pieles de los animales que tienen piel, la grasa ayuda mucho a mantener la temperatura también, y piloerección, que es hacer como lo que se llama pararse los pelos de punta, ponerse los pelos de punta, que hace como una capa de aire, evitando que se enfríe, manteniendo la temperatura interior. Pero quien es responsable entonces de esa termorregulación es también, porque no es la única, la sangre.
Hemos dicho entonces que en esta sangre tenemos elementos con forma, o llamados elementos formes, justamente porque tienen forma, pues son partículas, y la parte del líquido, que es el plasma. Estos elementos formes son más o menos el 45% de la sangre, y hemos dicho que está formado glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, o también llamados hematíes, o los glóbulos blancos llamados leucocitos. Y por otro lado están las plaquetas, o llamados trombocitos, y hemos dicho que todos los nutrientes también pueden ir en la parte de la sangre. Nosotros lo que generalmente utilizamos la sangre es para hacer estudios de distintos tipos. Podemos necesitar estudiar estos elementos formes. Entonces lo que vamos a hacer es colorearlos para poder verlos y mirarlos al microscopio, porque muchas de esas concentraciones, cantidades, formas, nos están indicando el estado de salud que tiene el paciente. Entonces lo que se suele hacer es poner una gota en un vidrio, que se llama portaobjeto, y estirarlo lo más delgado posible para que uno pueda al microscopio verlo, o sea que la luz pueda atravesar esa gota de sangre, y previamente teñida. Y para teñirlo utilizamos una técnica que se llama May-Grunwald-Hiemsa, que es la más común, donde vamos a teñir los glóbulos rojos y los glóbulos blancos con estos colorantes para poder visualizar su forma y su cantidad. ¿Se acuerdan que hemos visto en la clase de microscopio, dentro de los tipos de coloraciones, que estaban las que teñían aprovechando una propiedad química, como en este caso puede ser que sean ácidos o sean básicos las estructuras, y por lo tanto las teñíamos con el colorante opuesto. Un colorante ácido tiñe una sustancia básica, y al revés, un colorante básico, una sustancia ácida. Ahora vamos a ver dentro de un rato cómo esa propiedad es la que se aprovecha cuando se tiñen los glóbulos blancos para poder identificarlos. Aquí tenemos una foto de cómo se ve teñido con May-Grunwald-Hiemsa un frotis, donde todas estas pelotitas en color rosado, que parece que tienen el centro más clarito, de blanco, son glóbulos rojos. Y estas chiquititas son las plaquetas. En esta foto no hay ningún glóbulo blanco. La proporción de glóbulos rojos, como ven, es muchísimo mayor con respecto a las plaquetas o glóbulos blancos. En este caso, puntualmente, no hay ninguno. Aquí tenemos un glóbulo blanco, este es un neutrófilo. Miren la proporción en tamaño, mucho mayor que la de un glóbulo rojo, que digamos, a veces hay errores como que son errores de la técnica, que se ha roto o que se ha teñido mal. Pero bueno, eso también uno va aprendiendo, lo que se llaman artificios de técnica, donde no tiene que ver con la patología del paciente, sino con la falla de la tinción. Uno tiene que ver la mayoría si representan o si tienen las características de alguna patología, para ver si es eso o si realmente es lo que se llama un defecto de la tinción. Esta es una coloración muy buena, donde se ve el neutrófilo perfectamente teñido el núcleo y los puntitos adentro que se llaman gránulos. Ahora vamos a ir viendo uno por uno para ver algunos detalles de su característica, de su función, de su forma. Ahora vamos a empezar por los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos. Estos eritrocitos, entonces, en la sangre entera, van a irse hacia la parte de abajo, hemos dicho, porque como tienen forma y son más pesados, en una centrifugación o simplemente por dejarlos reposar, van a irse a la parte inferior. Esos eritrocitos son de color rojo, o son los que le dan el color rojo a la sangre, y el resto de la parte de arriba es el plasma. Y en la interfase vamos a ver que se genera como una pequeña banda blanca, que es donde se acomodan o donde se posicionan los leucocitos. ¿Qué podemos decir de estos eritrocitos? Que son un tipo de célula que ha perdido su núcleo. O sea, son de las pocas células que llegan al final de su vida sin la presencia de su núcleo. Es un disco bicóncavo. Ahora vamos a ver un dibujito donde la función específica que tiene esa curvatura hacia adentro que tienen cada una de las caras es aumentar la superficie para el intercambio gaseoso. Estos eritrocitos o glóbulos rojos tienen como componente principal una proteína
que es muy rica en hierro, que se llama hemoglobina. Y esa hemoglobina es la responsable de transportar el oxígeno hacia los tejidos y el dióxido hacia el pulmón para ser eliminada. Esta también forma que tiene el disco bicóncavo hacia adentro y por una característica que tiene la membrana de los glóbulos rojos, le permiten sufrir mucho una deformación, gracias a esa elasticidad que posee su membrana. Y esto es para poder pasar o atravesar determinados lugares que pueden ser muy pequeños o sufrir la compresión de esos vasos por distintas causas. De todas las células que tiene la sangre, el 99% son eritrocitos. Habíamos visto en la diapositiva anterior cómo la proporción es mucho mayor de los glóbulos rojos que del resto de la célula. Cuando uno habla del porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en la sangre, estamos hablando de lo que se llama el hematocrito. Ese hematocrito es un valor, es un dato, es un análisis clínico que representa mucho el estado general del paciente y nos está dando una idea si el paciente está con suficiente cantidad de glóbulos rojos, que lo opuesto es una anemia, que no ha perdido una determinada cantidad y que está en su estado saludable. Eso sería con respecto a la cantidad. Después, cuando uno hace un estudio de las formas, puede darnos otro tipo de datos de acuerdo a la patología que está sufriendo o que puede tener. Aquí vemos un dibujito justamente de un, ¿por qué no lo puedo checar más? De un glóbulo rojo. Miren lo que es así como si estuviera aplastado en el centro y aplastado hacia el centro de la otra capa del glóbulo rojo. Esto sería como habitualmente se ve, como si tuviera una depresión. En ambas caras se ve esa depresión. Antes, cuando no había una manera de medir determinadas cosas muy pequeñas, lo que se hacía es utilizar el glóbulo rojo como una unidad de medida. Y uno decía, mide como un hematocrito, como un eritrocito, o mide como 2 eritrocitos. O sea que era como la regla del histólogo, así se le llamaba, porque con eso podíamos cuantificar ciertos tamaños. Este tamaño, que es el que va aproximadamente de un extremo al otro, va hasta entre 7,5 y 7,8 micrómetros. El ancho, como vemos, es muy diferente porque tenemos un extremo ancho, que puede ir entre 2,6 aproximadamente, y un centro mucho más angosto, que miden hasta 0,8 micras. Por esto de que tienen todo el centro de ambas caras con una depresión, que es lo único que hace es aumentar la superficie de contacto. En la composición de estos eritrocitos tenemos un 66% de agua y el otro 33%, que casi llegan al 100%, es la hemoglobina, que es esta proteína transportadora del oxígeno y del dióxido de carbono. Y solo un 1% más de otras proteínas, que ahora vamos a ver algunas describir en detalle, que forman parte de la membrana de la célula. ¿Qué más podemos decir de estos eritrocitos? Tienen una vida media de 90 a 120 días. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la vida media? A ver quién me dice. Lo que puedes llegar a vivir, profe. Sería lo que llega a vivir. ¿No? Es lo que llega a vivir. Como Entonces, vivir pocos años, por ejemplo. Y como que no tengas muchos años de vida. Pero estamos hablando de días, de 90 a 120 días. O sea que un glóbulo rojo no vive más allá de 4 meses. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, cuando uno necesita sangre, ¿por qué se le hace una transfusión a una persona? Porque existe una anemia, profe. ¿Y qué es una anemia? La falta de glóbulos rojos. La falta. ¿Por qué puede haber una falta de glóbulos rojos? Puede ser por una hemorragia interna o una Mala alimentación. accidente de persona. Mayormente pasa por accidentes. Esa sería otra. Bien, han nombrado las 3 más importantes.
Una, por pérdida. Vos tienes una hemorragia porque acabas de lastimarte, no te han asistido o estás sangrando porque la arteria que se ha roto es grande, pierdes rápido. Eso puede llegar a generar un shock hipovolémico, se llama, y te da un paro cardíaco. Entonces, ese es el momento en que necesitamos recuperar el volumen para que el organismo funcione. Acuérdense que es responsable de la homeostasis, o sea, del equilibrio de todo el medio interno. Otro es porque lo fabriquen mal, o sea, que haya una falla en la producción. Esa es la anemia. Por alguna causa, la médula ósea, que es la que fabrica la sangre, no lo está haciendo bien en tiempo o en calidad. Entonces no hay suficiente sangre. Y lo otro, que por ahí han dicho, es porque haya una hemorragia interna. O sea, que no sea visible, porque no haya sido un accidente, por ejemplo, pero sí haya una hemorragia por ejemplo, es muy común en los intestinos, que haya una pérdida muy microscópica, que no sea tan evidente. Entonces, en el transcurso del tiempo, eso va generando una baja porque se produce lo que se gasta, en este caso se pierde. Entonces ahí va a haber necesidad de, por ejemplo, hacer una transfusión. Al hacer una transfusión... Profe, Sí. mayormente las hemorragias también suelen suceder mediante las cortadas. Cortada de lastimado, ¿me dices vos? Sí. Lo que pasa es que ahí el organismo, nuestra piel, suponiendo que sea un corte a nivel de piel, tiene mecanismos para cerrar la herida, para tratar de frenar la coagulación. O sea, la coagulación es un mecanismo de tapar el orificio del lastimado donde está la pérdida. Salvo que sea un lastimado, una rotura muy grande, que el organismo no puede actuar rápido, sino las hemorragias, si uno las deja librados al azar, debe venir todo el sistema de coagulación a frenar esa hemorragia. Y ya vamos a ver que una de las maneras son las plaquetas. Las plaquetas son como si tuviera goma. Entonces se adhieren en la injuria, en el lastimado, pegándoles la famosa cascarita roja. Cuando se hace la cascarita son las plaquetas que han venido a tapar, hacen como una superposición, una al lado de la otra, y hacen el tapón que va a evitar que esa hemorragia siga. Esos son los mecanismos normales que tiene el organismo y hasta determinado tamaño lo puede hacer el organismo solo. O sea, los lastimados, en teoría, no deberían ser causas de hemorragias severas, porque solo una hemorragia severa puede producir una anemia. Si no, en general, se frena en el acto y el organismo no ha perdido tanto. Vos imagínate, tenemos 5 litros de sangre. La cantidad que se debe perder para que se sienta realmente una alteración del cuerpo tiene que ser lo suficientemente importante como para que altere ese equilibrio que tiene todo con respecto a la sangre del organismo. Pero entonces, a lo que yo quería ir era, si uno le tiene que hacer una transfusión, y ahora sabemos que la vida media de la sangre es entre 90 y 120 días, la transfusión, ¿cuánto tiempo le dura? El efecto de la transfusión. Perdone, profe. ¿Cuánto? Perdón. Si el vaso tiene problemas, por ejemplo, si hay ruptura del vaso, ¿a dónde los eritrocitos viejos son eliminados? Buena pregunta. Cuando los eritrocitos terminan su vida media, o sea, cumplen su función y se mueren, van al hígado, van al vaso, que es el encargado de secuestrarlos y sacarlos. Cuando no hay vaso, el sistema como de apoptosis, que es la parte final de los glóbulos rojos, la tiene que ejercer el resto del organismo, cada uno en una proporción en los distintos lugares. Obviamente que el no tener vaso, de todas maneras se sabe hoy que el vaso no es un órgano imprescindible porque hay mucha gente que se lo sacan y puede vivir perfectamente. O sea que esto de eliminar como la basura sería el eritrocito viejo o muerto, lo deben hacer otros tejidos en cada uno de los lugares donde se encuentre. Pero a lo que iba yo a preguntarles es que ustedes deben asociar la vida media de una célula con su funcionalidad. Si estamos diciendo que los glóbulos rojos, desde que nacen hasta que mueren, tienen una vida de aproximadamente 90 a
120 días, quiere decir que no hay ningún glóbulo rojo que dure más de 4 meses. Entonces, esto para que ustedes también asocien que cuando una persona está con un problema de transfusión, con un problema de sangre, y necesitan transfundirle por una patología que no se va a corregir en 3 meses, el paciente al cabo del tiempo va a volver a tener su anemia porque simplemente ha sido transitorio por el tiempo que ha durado de vida media de esas células que le ha aportado ese donante. ¿Sí? Entonces, siempre la transfusión es transitoria y es provisoria. Y otra cosa que muchas veces preguntan, nosotros hacemos ADN en biomedicina en la universidad, y muchas veces nos han preguntado, ¿qué pasa cuando se hace una transfusión y uno le hace una muestra de ADN? ¿Qué ADN va a aparecer? ¿El del donante o el propio? Primero aclaramos que hoy en día ya no se hace los estudios de ADN con sangre. ¿Por qué? Porque se ha visto que en el raspado de la cara interna de la boca se puede obtener células con tanto ADN más o mejor que el de la sangre. Entonces, ¿para qué vamos a pinchar lo que se llama una intervención? Porque uno tiene que pinchar y, digamos, acceder a un vaso sanguíneo más interno, donde se podría sacar de la mucosa bucal, donde no hay necesidad de pincharlo ni de producir ningún daño o dolor. Pero, suponiendo que lo que se querría sacar es sangre, cuando un paciente acaba de tener una transfusión sanguínea, no se puede hacer un ADN porque como va a tener en su circulación ADN del donante, puede dar un error el estudio. En realidad los glóbulos rojos hemos dicho que no tienen núcleo, por lo tanto no tienen ADN, pero en la sangre también hay glóbulos blancos, entonces el ADN va a ser de esos glóbulos blancos. Segundo punto, que ya se ha adelantado el compañero a decirlo, estos eritrocitos muertos o viejos van a ser eliminados por el vaso. El vaso es el órgano que secuestra todos estos elementos de la sangre que han terminado su vida. Cuando son eliminados, acuérdense que tenían un porcentaje alto de hemoglobina. Esa hemoglobina es degradada, porque generalmente es como que va a ser reciclada en todas las partes que se pueda. Esta hemoglobina se la degrada y se transforma en bilirrubina. Teníamos el hierro, una fuerte composición de hierro en esa hemoglobina. Ese queda libre, por lo tanto puede ser reutilizado. Y esa hemoglobina se transforma en hemoglobina indirecta. Esta bilirrubina forma parte o pasa a ser parte de la bilis y se une al ácido glucurónico y se va a transformar en lo que se llama la hemoglobina directa. Eso sería el caminito que sigue la hemoglobina en su proceso luego que los glóbulos rojos son eliminados. Y cuando uno ve que la piel tiene color amarillo o las mucosas, las conjuntivas del ojo, que es donde más se aprecia ese color amarillo, que es característico de un aumento de los niveles de bilirrubina, se les denomina ictericia y es la que le da ese color muy fuerte, cuando los valores son muy altos, a todo lo que es la parte de la mucosa de la conjuntiva o de la parte blanca del ojo, o a la piel, que también se puede notar cuando los niveles son bien altos. Miren estos dibujitos. ¿Qué vemos aquí? Todas las 5 fotografías son glóbulos rojos. Lo que aquí quiero mostrarles es cómo se ven con las distintas tinciones o coloraciones que hemos descrito en el capítulo de coloraciones o de microscopio. Por ejemplo, en esta primero es simplemente una fotografía sin coloración, lo que le han hecho es con un fondo oscuro, pero vemos cómo aparecen cada uno de estos glóbulos rojos con el aumento. Ves que se nota bien claro la depresión que tienen en el centro. Y esto en general, si uno los deja como abandonado a su suerte, el glóbulo rojo tiende a formar este tipo de pilitas, de acomodarse en pilas, que es característico de estos glóbulos rojos. En esta foto, esto más es una
es un dibujo, porque así con este color no se los ve generalmente. En cambio este sí, es una foto de microscopio, donde ¿se acuerdan que hemos descrito dos tipos de microscopio? Donde uno era contraste de fase y el otro era de fondo oscuro. Este es el que se llama de fondo oscuro. Logra como restringir el borde de cada uno de los glóbulos rojos. En realidad, este tipo de situación es para poder visualizar otro tipo de estructuras que normalmente vemos en la sangre, como pueden ser algunas de estas partículas que, por ejemplo, querramos visualizar o buscar si estamos buscando un parásito, etc. En cambio, que era contraste de fase, el objetivo, no sé si se acuerdan en la clasificación, era poderle ver mejor la superficie de las estructuras que se miran. Entonces, en este caso, lo que vemos es como si estuviéramos en 3D, la parte superficial de estos glóbulos rojos. Y esta es la coloración, como les he dicho, la que más común, la más habitual, la que usamos en el laboratorio para poder definir o estudiar las características del contorno, de la morfología, del tamaño. Aquí lo que vemos es estos centros que están mucho menos coloreados porque tienen que ver con esta depresión que tienen los glóbulos y que se hacía mucho más finita y por lo tanto menos intensidad del color porque tienen menos hemoglobina que la están formando en esa zona. ¿Qué podemos decir con respecto a la estructura? Como toda célula, tiene membrana. Y la membrana es una bicapa lipídica. Si nosotros se acuerdan la estructura que hemos visto en membranas, no hemos visto membranas todavía, no. Este es el dibujito de una bicapa lipídica donde esta cabecita o pelotita roja es la parte polar, la parte polar sí, de uno de los lípidos que forman la membrana, y lo no polar, o lo apolar, serían estos palitos amarillos que van hacia el centro. Estos son una bicapa de fosfolípidos. Estos hacia arriba y este hacia abajo. Están como si fuesen dos hileras de fosfolípidos, una bicapa lipídica. Que cada tanto tienen, esto que aquí está en celeste, más oscuro, más clarito, una serie de proteínas que lo atraviesan desde un lado hacia el otro de la membrana. Entonces, esta estructura o citoesqueleto de la membrana de los glóbulos rojos está mantenida gracias a estas proteínas que, al ser proteínas que atraviesan de un extremo al otro de la membrana, se llaman proteínas integrales. Estas proteínas integrales vamos a describir de distintos tipos. Unas se llaman glucoforinas, como esta, por ejemplo, que tiene una función importante que es la de mantener la adhesión o pegada esta membrana a lo que es el citoesqueleto de la célula, que ya vamos a ver en qué consiste más en esta parte. A ver si lo subo en todo este citoesqueleto que tiene que ver de la membrana celular. Entonces, esto es una de las proteínas integrales de membrana, que es la glucoforina. Otra proteína integral de membrana, acuérdense que integral de membrana quiere decir que la atraviesa de un extremo a otro, son estas que se llaman proteínas de banda 3, donde su función es de fijar a la hemoglobina. Y, por lo tanto, va a también funcionar como anclaje, se pega a este citoesqueleto, donde va a ser, por otro lado, un transportador de aniones, como el bicarbonato, y del cloruro, que va a ser introducido dentro de la célula. ¿Qué otra cosa? Esta célula también, o esta membrana celular, tiene, como hemos dicho, todo esto que se ve como pelotitas rojas con el palito amarillo hacia adentro, son los lípidos. Y de las cuales forman parte el 50% son lípidos, pero el 50% también está formado por proteínas. Estas proteínas periféricas van a estar en la superficie de la membrana. Por otro lado, tenemos que se organizan en una red
como de hexágonos bidimensional. Forman una lámina, prácticamente una lámina interna por adentro de la membrana, que está formada por distintos tipos de proteínas. Una de ellas es la espectrina, que le va a dar, que son como tiras amarillas que están entrelazadas, que son las que forman la mayor parte del esqueleto. Son 2 cadenas. Y el nombre justamente de espectrina es porque fue aislada por primera vez en un eritrocito fantasma que se llama, en el que queda como de residuo final después de que digamos, ha perdido su funcionalidad, es uno muerto. ¿Qué otra estructura tenemos aquí en la membrana de la célula? Tenemos unas proteínas que se llaman actina, aducina y tropomiosina, donde son distintas partes del citoesqueleto. Esta de actina son filamentos más cortos. Después tenemos una proteína, que aquí sería la que está en el dibujito de color verde, cualquiera de estas dos, que se llaman proteínas de banda 4.1. ¿Qué función tiene? Anclar o pegar a estos filamentos de actina a la membrana. Después tenemos otras bandas, 4.9, 4.2, que la vemos en la diapositiva que sigue, que van a anclar a los otros filamentos del citoesqueleto de la membrana. Aquí, en esta diapositiva, los tenemos a todas las proteínas que forman parte de esta membrana enumerados, donde, por ejemplo, tenemos la actina, la tropomiosina, y las proteínas que hemos nombrado, la 4.2, la 4.9, la 4.1, tenemos esta, que es la banda B3, la anquirina, que la hemos nombrado y no la habíamos visto, la glucoforina C, la espectrina alfa y la aducina beta. Son distintos tipos de proteínas que forman parte de ese citoesqueleto que le permite al glóbulo rojo tener la estructura que tiene y cumplir la función que tiene. Hemos dicho entonces que el eritrocito tiene como componente principal a la hemoglobina. Y esa hemoglobina es una proteína que va a estar entonces dentro de los glóbulos rojos y cuya función principal es el transporte de oxígeno a los tejidos. Y es, por su color, la encargada o la responsable del color rojo de la sangre. Ahora vamos a ver, este dibujito esto es un hematíe y está señalando que esta molécula es una hemoglobina. Esta hemoglobina está formada por 4 cadenas. 2 que se llaman alfa y 2 que se llaman beta. Y por 4 grupos que se llaman M. A ver esa hemoglobina. Esta es la diapositiva de recién para que entendamos dónde estamos. Entonces, esta hemoglobina está en los eritrocitos. Es una proteína muy especializada encargada del transporte, tanto del oxígeno como del dióxido. Y hemos dicho que tiene cadenas alfa y beta, aquí sería alfa y beta, y tiene 4 grupos M. Profe, disculpe que le interrumpa. Sí. Grupos hemo son los aminoácidos, ¿verdad? Sí, pero el grupo hemo no es el aminoácido. Acuérdate que el aminoácido es una de las estructuras que forman una proteína. Sí. El conjunto, porque los aminoácidos también son, a ver, una proteína, la insulina es una proteína que está formada por aminoácidos. ¿Qué otra cosa? Las proteínas estas de membrana es una proteína, también está formada por aminoácidos. Como las proteínas tienen una estructura lineal que tiene que ver con la secuencia, secundaria y terciaria y cuaternaria, y esta tiene estructura cuaternaria, que es la forma que ocupan en el espacio. Entonces, más correcto es decir, está formada por aminoácidos, pero no es aminoácidos. ¿Me entiende la diferencia? Al ser una proteína, Okay. está formada por aminoácidos, pero no es correcto decir es aminoácidos. ¿Sí? Ok, muchas gracias, profe. Entonces, esos grupos
M, que están formados por aminoácidos porque son una proteína, adquieren distintas formas y por eso se llaman cadena beta, cadena alfa, cadena delta o cadena gamma. Entonces, de acuerdo al tipo de cadena que sea, va a ser el tipo de hemoglobina que se forma. La hemoglobina normal en un adulto sano, el 96% de la hemoglobina normal es la que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esa es la que se llama hemoglobina A1, es la hemoglobina del adulto. Pero hay otros 2 tipos de hemoglobina. Eso ustedes lo van a ver después, o ya lo han visto creo en la clase de hemoglobina. Hay una clase especialmente que es de hemoglobina. Que la van a ver... No, no tenemos todavía, profe. Claro, la van a ver el año que viene en la parte de química biológica, tienes razón. Bueno, esa hemoglobina, esa clasificación, tenemos una hemoglobina que se llama A2, donde esta, la proporción que la encontramos en la sangre es muy bajita, 1,5 a 3 del total. Es distinta estructuralmente. Tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Y hay otra hemoglobina que se llama F porque es hemoglobina fetal, donde en el adulto prácticamente no hay, el 1%. Y esta está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamas. Si existe o si pasa al adulto más del 1%, hablamos de una anemia muy común que se llama talasemia B, donde esta talasemia B es un tipo de anemia por tener una hemoglobina que no es la que corresponde en una proporción más alta, aunque tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, de esto lo que tienen que sacar ustedes como conclusión, ¿qué es la hemoglobina? Es una proteína que está en los glóbulos rojos. ¿Qué función cumple? Lleva oxígeno, trae dióxido de carbono. Y estructuralmente, ¿cómo está formada? Por 4 grupos hemo, donde están formados a su vez por 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta. Y hay 3 tipos de hemoglobina en distintas proporciones en un adulto sano. Y esta justamente es hemoglobina fetal, porque a pesar de que en el adulto hay un 1%, en el feto la proporción es muchísimo mayor. Así como hemos dicho que el glóbulo rojo es un estadio maduro de una célula y tan diferenciado o especializado que ha llegado a no tener núcleo y a perderlo, el estadio anterior del glóbulo rojo con el núcleo en un proceso de desintegración es lo que se llama reticulocito. Entonces, reticulocito es un eritrocito recién o que acaba de ser formado, donde posee todavía unos restos evidenciables de un ribosoma. Entonces va a tener esa ribonucleoproteína que si lo teñimos con un colorante que sea específico para él, que es en este caso el azul de cresil brillante, se van a ver en la estructura teñidos esa composición de ribonucleoproteína que no debería tenerlo cuando se trata de un eritrocito en estado maduro. Y aquí vemos una diapositiva donde vemos una serie de eritrocitos que no tienen nada de núcleo y sin embargo vemos 2 reticulocitos, o sea, 2 glóbulos rojos muy nuevitos, inmaduros, porque todavía no han perdido el núcleo, que se les visualiza claramente en su interior esa ribonucleoproteína que se ha teñido con el azul de cresil brillante. Estos reticulocitos se fabrican en médula ósea. No deberían salir a circulación, pero sale un porcentaje bajito, el 1%. Y solo viven 1 o 2 días y después eliminan ese retículo y se transforman en glóbulos rojos. O sea, el reticulocito le falta un solo estadio para transformarse en glóbulos rojos. ¿Qué es ese estadio? Es la pérdida del retículo para volverse del todo maduros y por lo tanto se llaman eritrocitos. Profe, Sí. todas las células sanguíneas se forman en la médula Ósea. En la médula, ¿verdad? En la médula ósea. Acuérdense que hay 2 médulas. ¿Cuál es la otra? La médula amarilla, ¿verdad?
La, la médula ósea es una cosa y la otra se llama médula espinal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la médula ósea? En los huesos largos, En los huesos largos. ¿Y la médula espinal? en la columna vertebral. La columna vertebral. ¿Qué es la médula espinal? ¿A quién pertenece? ¿A qué sistema? Sistema nervioso. El sistema nervioso. Es la parte del sistema nervioso que pasa por dentro de la columna vertebral. Está el encéfalo y se continúa por toda la médula ósea. En cambio, la médula espinal. En cambio, la médula ósea es tejido, digamos, la parte esponjosa de los huesos largos donde se fabrica la sangre. ¿Quién tiene médula ósea? ¿Qué hueso? Los huesos largos. Los huesos Por ejemplo, el fémur, el húmero. Exacto. Además, los huesos planos también, Algunos huesos planos, como cuál. como el parietal. No. Ahí no se fabrica médula ósea. Solamente esternón y el hueso. ¿Ustedes alguna vez han sabido de alguien que le han tomado una muestra de médula ósea para hacer un estudio o para donar médula? ¿De dónde toman muestra? Del sacro. De cresta ilíaca y del esternón, que son los lugares donde están como más accesibles o mayor cantidad para tomar una muestra para hacer un estudio. ¿En qué caso se toma muestra de médula ósea para estudiar qué? Leucemia, profe, la leucemia. Perfecto, las leucemias. Porque, ¿qué son las leucemias? Cuando no existe un desarrollo en las células sanguíneas, ¿verdad? ¿No produce glóbulos rojos? No. ¿Qué característica clínica o de análisis clínico tiene ¿Es el cáncer, profe? ¿Es un tipo de cáncer? cáncer de la sangre se llama. Pero ¿cuál es la característica de los que tienen leucemia? ¿Cómo tienen los glóbulos blancos? ¿Aumentados? Muy aumentados. En general, digamos, ese es el síntoma. Hay muchos donde empiezan con una baja de golpe porque es una alteración de la fabricación de los glóbulos blancos. En general es una proliferación desmedida. Está la médula ósea trabajando a lo loco y fabrica glóbulos blancos que los manda a la sangre. ¿Y cómo los descubren? En un análisis de sangre donde los valores están por las nubes. Entonces, lo que, digamos, la médula ósea, lo que hay que pincharla o hay que tomar la muestra cuando se quiere estudiar, por ejemplo, ese tipo. Hay algunas anemias que también se necesita estudiar la médula para ver qué pasa. Por ejemplo, las anemias que no responden a las medicaciones. Entonces hay que ver qué pasa con esas células. O en general se llama aplasia cuando baja todo. Baja la plaqueta, baja los glóbulos blancos y baja los glóbulos rojos. Entonces se toma una muestra de médula para estudiar qué está pasando con la fabricación de la sangre. Y en general la muestra que se toma es de la cresta ilíaca, del sacro. Digamos, hay que atravesar el hueso, realmente es medio cruento y es bastante, creo que traumatizante para algunas personas, pero cada vez se lo hace con más facilidad porque se tiene instrumental que no produce ningún tipo de daño, etc. Entonces, volviendo. Los reticulocitos deben estar en médula y tienen que salir cuando está maduro. Cuando están maduros es glóbulos rojos, es hematíes. Pero un pequeño porcentaje de un 1% sale antes y es como que termina de madurar en circulación. Pero ¿cuándo estos reticulocitos pueden llegar a estar más altos en la sangre? Cuando por alguna situación la sangre se está gastando o se está perdiendo, entonces la médula necesita fabricar más rápido
para compensar eso que se está o perdiendo o gastando. Entonces se utiliza el valor de la cantidad de reticulocitos que están en circulación como un nivel de la actividad hematopoyética o de la eritropoyesis, que quiere decir de la capacidad de fabricar sangre que tiene la médula. ¿Se entendió por qué entonces? Porque es una medida de la velocidad o de la actividad que está teniendo esa médula en la cantidad de reticulocitos que pasen a circulación antes de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se llama un aumento de los reticulocitos, reticulocitosis, es una condición de un exceso de necesidad de fabricación de sangre por parte de la médula. O sea que hay una proliferación y una liberación por alguna situación que hay que estudiar. Entonces, otro motivo por el que puede aumentar los reticulocitos es cuando estos glóbulos rojos, por alguna causa, en vez de vivir entre 90 y 120 días, como hemos dicho, la vida media se achica. Entonces, al disminuirse la vida media, necesita fabricar más rápido porque se están muriendo antes. Entonces, al aumentar la producción, como el organismo le está demandando esos glóbulos rojos, pasan a circulación como reticulocitos y no alcanzan a madurar. Puede llegar a haber en algunas patologías hasta un 50% de reticulocitos circulantes en sangre, en sangre periférica que se llama. Aquí tenemos algunas diapositivas para que puedan identificarlos bien, cómo se ven los retículos adentro del glóbulo rojo, diferenciándolos claramente del resto de los glóbulos o de los hematíes, de los glóbulos rojos. Miren, esto es con el verde brillante de Crecil, donde la tinción es mucho más oscura, entonces es más fácil de reconocerlo. Miren esto sería un frotis anormal. Miren, en este solo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 reticulocitos, y debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en la mitad, debe haber como 40. O sea, es un porcentaje demasiado alto, porque si no, hay que ver 1 cada 100 hematíes que uno cuenta. Aquí hay 1, 2, 3, 4, y más o menos se considera que en un extendido de este tipo tiene que haber unos 70, 80 glóbulos rojos. Igual está aumentado, porque aquí sería 4 cada 100, 4%. Vamos a ver qué pasa con el plasma. Hemos dicho que el plasma entonces es la otra parte de la sangre que no tiene los elementos formes, que es el componente líquido. ¿Qué tenemos aquí en la parte líquida de la sangre? Tenemos agua, proteínas, electrolitos, que son todos los iones, las sustancias nitrogenadas que no son proteicas, los gases, dióxido y oxígeno, las sustancias reguladoras y todos los nutrientes que hemos incorporado por la dieta. Pero entre un 91 y 92% el plasma es agua. Entre un 7 y un 8, que casi completan el 100, son las proteínas. Entonces ocupan el 55% del volumen total de la sangre. Esta agua es la que sirve entonces de solvente o de vehículo de transporte de todos los componentes que tenemos en la sangre, y son los que le dan la fluidez o lo que lo hacen bien líquido a este tejido que es la sangre. Dentro de las proteínas que tiene el plasma, la albúmina es la más importante y es la más abundante, donde de todas las proteínas aproximadamente el 50% es ella. Esta proteína de tamaño es la más pequeña y es la responsable de ejercer lo que se llama el gradiente de concentración entre la sangre y el líquido extracelular. O sea, si nosotros tenemos una venita o un vaso sanguíneo y el tejido por fuera, para que la sangre siga circulando adentro, necesitamos mantener una diferencia de gradiente que le está dando la albúmina
por la parte de adentro. El líquido extracelular se llama a todo lo que está por fuera de estos vasos sanguíneos. Si esta cantidad de albúmina, por alguna razón, por ejemplo un lastimado, por ejemplo un lastimado que puede ser incluso un pinchazo, una pequeña rotura, sale del tejido, ¿a dónde? Sale al tejido paralelo o al lado, al tejido conectivo, o por ejemplo sale a la orina. ¿Qué va a hacer? La cantidad de proteína que hay dentro de los vasos sanguíneos baja. Esa presión que baja, esa proteína que baja, genera una disminución de lo que se llama la presión oncótica. Al haber una disminución de la presión interna en los vasos sanguíneos, va a producir una acumulación de agua en el tejido del costado, que es lo que se llama edema. Por eso es que suceden estos edemas o hinchazones o retenciones de líquidos en los lugares donde se produce por alguna causa la salida de estas albúminas al tejido conectivo o se ha perdido por orina. ¿La albúmina qué función tiene? Transportar hormonas, transportar metabolitos, transportar fármacos, etc. Además de la albúmina, en el plasma tenemos otras proteínas muy importantes que se llaman globulinas. Estas globulinas tenemos las alfa, las beta y las gamma globulinas. Las gamma globulinas, ustedes deben haber escuchado muchas veces, que son las que nos dan la protección inmunitaria. Y las alfa y beta, especialmente, que es la fibronectina y los factores de la coagulación, son clasificadas como alfa y beta, que dependen más que nada del tamaño que tienen y de la ubicación en una corrida cromatográfica que adquieren. Y después tenemos que también dentro del plasma estas proteínas van a poder formar un coágulo. Acuérdense que hemos dicho que ese coágulo lo van a formar, por ejemplo, cuando hay un lastimado para tapar una injuria, un lastimado, formando lo que es una red de esas fibrinas. Y para esto va a ser esencial la presencia del calcio, porque es la que va a permitir que sucedan estas reacciones de la coagulación. Entonces, si nosotros tenemos la sangre circulando en el organismo, ustedes saben que la sangre está líquida y que se está moviendo permanentemente. Pero si nosotros sacamos una cantidad de sangre y la ponemos en un tubo, al cabo de unos minutos se coagula. Entonces, algo tiene la sangre cuando está dentro del organismo que evita que suceda esa coagulación. A eso se le llaman anticoagulantes. Esos anticoagulantes, que el organismo los tiene naturales y que funcionan dentro de nuestro organismo, los bioquímicos tenemos mucha necesidad de utilizarlos, porque cuando le sacamos sangre a un paciente para estudiar, si queremos estudiar algo en el plasma, dejamos que coagule para que se separe el plasma hacia arriba. Pero si necesitamos estudiar los elementos de la sangre, lo que le vamos a poner es cualquier anticoagulante para evitar que se coagule, se nos engloben la parte forma y se nos vayan abajo. Entonces, le agregamos un anticoagulante para permitir ¿qué característica? Que no se coagule, siga siendo soluble la sangre. No se alteren la forma de los glóbulos blancos, no se rompan los glóbulos rojos, que quiere decir la hemólisis, hemo de sangre, lisis de romper los glóbulos rojos. No se produzca la hemólisis. No se peguen las plaquetas, eso sería agregación plaquetaria, se pegan uno al lado del otro para formar el coágulo. Y no se altere la forma de estos eritrocitos. Cuando el plasma, por ejemplo, carece de esos factores de la coagulación, se va a coagular y por lo tanto lo que quede arriba se va a llamar suero. Entonces, ahora ya podemos diferenciar en lo que se llama plasma y lo que se llama suero. Si a la sangre la dejamos que se coagule sola espontáneamente y se retraiga el coágulo y se vaya hacia abajo, lo que va a quedar arriba va a ser suero, porque no va a tener los factores de la coagulación.
En cambio, si le agregamos unos anticoagulantes, lo que va a hacer es todo sedimentarse, pero no va a coagular. Entonces, en el líquido superior vamos a tener los factores de la coagulación y a eso se le llama plasma. Entonces, el factor de coagulación, el que mayor cantidad ocupa es el fibrinógeno. En algunos análisis o en algunas pruebas, nosotros necesitamos que sea suero, o es preferiblemente que sea suero, porque el factor de la coagulación podría alterar algunos resultados. ¿Cuáles son los anticoagulantes que más usamos? Hepta, heparina, citrato de sodio, oxalato de potasio o fluoruro de sodio. Depende del estudio que queramos hacer, vamos a utilizar el anticoagulante necesario para evitar, o dependiendo del factor de la coagulación que se quiera estudiar. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ha perdido mucha cantidad de sangre, o ha perdido líquidos en general, lo que necesitamos es recuperar o recomponer el volumen. Entonces, en ese caso, no necesitamos poner sangre necesariamente, sino necesitamos recuperar el plasma, la parte líquida. Y eso es lo que hace cuando uno hace una goteo de suero, se le llama, que en realidad son soluciones isotónicas que se introducen por vía venosa. Y algunos derivados del suero se pueden utilizar como antídotos porque tenemos en ellos para encargar de neutralizar toxinas. Y este es el mecanismo que hoy se postula para el tratamiento del coronavirus. En los pacientes recuperados han fabricado anticuerpos. Esos anticuerpos hemos dicho que son gamma globulinas, están en el suero o en el plasma del paciente. Entonces, como ya han tenido la enfermedad, esos anticuerpos son capaces de matar al virus. Entonces, si uno le saca ese plasma y se lo transfiere a un paciente enfermo, actuarían como neutralizando esas toxinas y es un antídoto. A eso se llama plasmaféresis y es uno de los tratamientos que hasta ahora, de los pocos, que se puede confirmar que están produciendo buenos resultados para el tratamiento, especialmente de los casos graves de coronavirus cuando ya están en estadios muy avanzados. ¿Qué otra cosa podemos aprender de la sangre? Todo lo que se llama el sistema ABO, que es el sistema de identificación de los grupos sanguíneos, tiene que ver con unas proteínas que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. Estos se llaman antígenos en la parte superior. Y vamos a diferenciarlo porque tenemos el sistema ABO, es clasificar a la sangre en A, en B o en 0. En A, en B, en AB o en 0. Pero a su vez hay otra clasificación que tiene que ver con el RH. Ahora vamos a ver el sistema ABO, o sea, en qué consiste ser una sangre tipo A, B o AB. Lo que tenemos que saber es que existen dos tipos de antígenos. Existe el antígeno A y el antígeno B. Estos antígenos son los que permiten clasificar en los 4 grupos. Cuando el eritrocito o el glóbulo rojo tiene el antígeno A, va a ser grupo A. Cuando el antígeno tiene el grupo, cuando el eritrocito tiene el antígeno B, es grupo B. Cuando tiene A y B, es grupo AB. Cuando no tiene ninguno, es grupo 0. Pero además, el que tiene antígenos A, en su plasma, tiene anticuerpos contra el B, contra el opuesto. El que tiene antígeno B, tiene anticuerpos contra el antígeno A, o sea, tiene anti-A. El que tiene AB no tiene anticuerpos. Y el que no tiene antígeno tiene los dos anticuerpos. Este es el que se llama dador universal y este es el que se llama receptor universal. O sea, la pregunta es, ¿por qué no podemos
recibir sangre de un grupo que no sea el nuestro. Imaginemos un paciente que es grupo A y un paciente que es grupo B. Este A tiene antígeno A, pero tiene anticuerpos contra el B. Entonces, si yo le pongo esta sangre a un paciente que tiene grupo B, le estoy poniendo anticuerpos contra sus propios antígenos. Por lo tanto, como actúa neutralizando, rompería el glóbulo rojo propio. Y este otro antígeno A, que no lo tiene, pero él tiene anticuerpos contra A y haría lo mismo y desencadenaría una reacción hemolítica grave. Es muy peligroso poner sangre de un grupo que no se es porque puede dar un shock y producir la muerte. Profe, Sí, ¿y el AB no puede donar entonces? el AB no puede donar a nadie porque él tiene anticuerpos contra el A y contra el B. Entonces, al A y al B le va a hacer mal porque le va a romper el glóbulo, el antígeno que tiene, se va a unir. Entonces, el AB siempre va a tener el que no tienen ellos dos. Y en este caso, no tiene ninguno. O sea, cualquiera de los dos que le pongamos es peligroso. En cambio, este, que no tiene antígenos, puede darle a cualquiera de estos dos. Entonces, por eso este se llama donante universal, porque en realidad los antígenos son los que pueden desencadenar esa reacción anafiláctica como de shock. Entonces, al no tener antígenos, no puede generar. Pero, digamos, esto es desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista químico. Pero hoy en día se trata de dar solamente o de hacer una transfusión del mismo grupo. E incluso evitarlas. Porque se sabe que hay muchas otras partículas, proteínas, subgrupos que pueden generar una serie de problemas en el paciente que se supone que se ha llegado al extremo de necesitar sangre es porque no está bien de salud o porque tiene otras patologías asociadas. Y por otro lado, con el tema de las virosis, de todas las enfermedades subclínicas o de valores en ventana, que se llama, que pueden tener valores muy bajitos y que no puedan ser detectados con algunos análisis, pueden generar la enfermedad en el paciente que reciba la sangre. Por lo tanto, hoy, con mucho más, digamos, criterio general desde el punto de vista infeccioso, se trata de esperar hasta que una transfusión sea la última opción para salvarle la vida. Aquí tenemos entonces el sistema ABO con respecto a los anticuerpos que tiene, con el que vamos a detectar a quién le va a donar y quién puede recibir, que es un poco lo que hemos hablado recién. Y aquí reforzando el tema de que si un paciente recibe una transfusión de un grupo que no es el suyo o incompatible, va a experimentar una reacción hemolítica, donde los eritrocitos del donante son destruidos. Es peligroso, evidentemente no se puede donar sangre del que no es. Con respecto... Profe, Sí. ¿el grupo sanguíneo O no puede recibir de otro O 0? De otros sí, pero no puedes recibir ni de A, ni de B, ni de AB. Porque no puedes recibir antígenos que no tengas. Porque ahí genera una reacción inmunológica que hace como un shock anafiláctico. Aquí mira el dibujito, está bastante ejemplificador de lo que es tener un grupo A o un grupo B. Es como si tuviéramos una serie de puntitos en el glóbulo rojo que nos identifican. Si sos A, tienes piquitos o antígenos A. Si sos B, tienes piquitos o antígenos B. Si sos AB, tienes los dos. Pero si sos 0, no tienes ninguno. Entonces, si a vos te ponen cualquiera de estos tres, él los reconoce como extraño a estas pelotitas y genera anticuerpos que lo van a pegar, van a generar una reacción inmunológica y va a destruir el glóbulo rojo. Esto es con respecto al ABO. Con respecto al RH, la historia es más o menos parecida. Se descubre después, miren, en el año 1940,
donde se los descubren unos monos. El mono se llamaba Macacus rhesus. Por eso, como empieza con RH, la especie, de ahí vino lo que se llamó el sistema RH. Y hoy también se le llama anticuerpo o antisuero anti-D. Y los clasificamos en dos grupos, el RH positivo y el RH negativo. ¿Qué quiere decir? O lo tiene o no lo tiene al antígeno este. El RH negativo no lo presenta y el positivo lo presenta. Este, digamos, sistema RH tiene la ventaja que es recesivo. ¿Qué quiere decir? Que si vos tienes padre positivo y madre negativa, seguro sos positivo. Aunque en tu información genética, que siempre está el del padre y de la madre, vos tengas como recesivo el negativo. Solo para que vos seas negativo es porque tienes en tu herencia de padre y de madre negativo. O sea que si vos sos negativo y tu padre o tu madre es positivo, seguro tu abuelo o alguna línea genética de ambos lados tiene el negativo y vos heredaste ese gen. ¿Qué se conoce mucho con respecto al sistema RH negativo? Y es que cuando la mamá que está gestando un bebé es RH negativa y el bebé es positivo, la mamá tiene el riesgo, como si le estuvieran por hacer una transfusión de un sistema incompatible. Puede pasarle, que de hecho puede pasar o pasa en el momento del parto, en lo que es la reacción de la parte de la placenta, de la sangre del bebé fetal con la de la madre, puede pasar una pequeña proporción. Entonces, al entrar sangre RH positiva en el momento del parto, eso puede generar o desencadenar en la madre una respuesta inmunológica y fabricar anticuerpos anti-RH. Que en el parto primero no va a ser un problema, pero en el segundo y en adelante, si ella ha generado esos anticuerpos contra el RH, lo más probable es que en el embarazo siguiente de otro bebé RH positivo, le va a atacar a sus glóbulos rojos y va a producir lo que se llama una reacción transfusional, una reacción hemolítica, y va a haber que hacer, que se llama eritroblastosis fetal, y va a haber que hacerle una transfusión al nacer porque es incompatible y muchas veces es una enfermedad que a veces puede llegar a matar. Entonces, con respecto al RH, las madres RH negativas están en inconveniente, están en problemas si gestan un bebé RH positivo. Pero para su tranquilidad, también les digo que hoy existen vacunas contra el sistema RH para que toda madre negativa en el 7º mes y en el momento del nacimiento les ponen esto que se llama Partusystem, que tiene distintos nombres, para prevenir o neutralizar la fabricación de estos anticuerpos anti-RH que podrían dañar al bebé en el momento del nacimiento. Mayormente todos tenemos ese antígeno. Si sos ¿El RH RH? positiva, lo tienes. Si sos RH negativa, no lo tienes. Ok. ¿Algún RH negativo de los que están aquí? Que sepa. No, yo no sé, profe. Porque es raro, más o menos el 5% de la población nada más es RH negativo. Pero como es tan... Profe, Sí. sí, mi hermanito es RH negativo. ¿Y vos sabes si tu mamá o tu papá son RH negativo? Mi abuela paterna. Por los dos lados tiene que haber RH negativo para que haya salido el negativo. Porque Entonces RH positivo. Porque mi mamá y mi papá no tienen ninguno. Mi abuela es la única que tiene ese tipo de sangre, digamos. Mis papás no. no importa, porque en mi caso, yo soy RH positivo y mi marido es positivo y yo tengo 3 hijas negativas. Las 3 hijas. RH negativo. Sí. Y yo tengo mi madre negativa y mi marido tiene su papá. O sea, sin duda, nosotros no hemos heredado, pero está lo que se llama recesivo, oculto. Pero lo tenemos. No, los hijos no Claro. lo heredan. Entonces, ¿usted ha tenido un embarazo de riesgo?
No, porque el embarazo de riesgo lo tiene la madre RH negativa. Yo soy positiva. Yo he gestado. Ah, claro. Pero mis hijas, una de ellas ya es mamá, Sí. es RH negativa y su hijito es positivo. O sea que ella ha sido un embarazo peligroso en ese aspecto, por eso se le hace durante el embarazo un estudio aparte que se llama CUMS, y puede, digamos, si no existiese la vacuna, podía haberse sensibilizado, se llama, que es cuando ha generado los anticuerpos contra el RH. Hoy eso está muy protegido y si la madre va al médico como corresponde en sus controles y le detectan que es RH negativa, está totalmente cubierto porque le ponen estas 2 vacunas y no hay ningún problema. Claro, y por ejemplo, si la madre tiene A positivo y el hijo es RH negativo, no hay ningún riesgo. No mezcles los grupos con los RH. El RH, todos tenemos algún RH. O somos A positivo, o somos A negativo, somos AB, o somos 0, positivo o negativo. Son, digamos, 2 características de los grupos. Esto Claro, que claro. genera este inconveniente es el RH. Claro. O anti-D, que también se llama. Vamos a los leucocitos ahora. Los leucocitos son lo que se llaman los glóbulos blancos. Estos no son tantos, son aproximadamente de 5.000 a 9.000 por milímetro cúbico, en cambio los otros eran millones. Y podemos tener bajos los leucocitos y se llama leucopenia, o podemos tener altos y se llama leucocitosis. Estas células de la sangre sí son células que tienen núcleo, y las vamos a clasificar en 2 grupos. Están los que tienen granulocitos o tienen unos como granitos en el citoplasma y los que no lo tienen. Entonces, a los que tienen les llamamos granulocitos y a los que no tienen, agranulocitos. Dentro de los granulocitos hay 3, neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Y de los que no lo tienen, linfocito y monocito. Miren, estos son los 3 que sí tienen. ¿Ven que es evidente? En el citoplasma de la célula está el núcleo. Tienen unos puntitos, un puntilladito. En este más evidente, de un color más pardo, y en este bien oscuro. Este es un basófilo, este es un eosinófilo y este es un neutrófilo. Vamos a ver cada uno por separado. Estos son los neutrófilos. ¿Qué características tienen los neutrófilos? El núcleo, ven que el núcleo tiene como lóbulos unidos. Y esos lóbulos pueden ser 2, 3, a veces 5. Por eso se llaman polimorfonucleares, porque tienen muchas formas. Polimorfo de muchas formas, el núcleo de muchas formas. Y es grande, de 12 a 15. Y se llaman neutrófilos porque el citoplasma no se logra teñir, es neutro con respecto a la acidez. Acuérdense que hemos dicho que el colorante que usamos para teñir estos es uno acidófilo y el otro basófilo. Entonces, como este es neutro, no se tiñe con ninguno de los 2. Estos son los leucocitos, los glóbulos blancos más comunes en la sangre. De todos los que hay, son entre el 40 y el 70, el 65% de los leucocitos circulantes. Y entonces el núcleo está como dividido en lóbulos. Estos lóbulos pueden ser de 3 a 6. 1, 2, 3 hay aquí, y aquí podemos contar 5. Si tienen muchos más, por ejemplo hasta 6, ya se denomina hipersegmentados. Y dentro del citoplasma tenemos estos gránulos finitos, chiquitos, pero podemos reconocer 3 tipos de gránulos. ¿Qué gránulos podemos reconocer? Los que se llaman azurófilos, que son los que también le podemos llamar como gránulos primarios, son inespecíficos, y que son desde el punto de vista de las organelas, son lisosomas. ¿Por qué se les llama azurófilos? Porque tienen una afinidad por, estos serían aquí están dibujaditos como rojos, por los colores, por los azures, un tipo de colorante. Generalmente se tiñen de color rojo y son lisosomas. ¿Qué significa lisosomas? Que tienen enzimas que participan en la defensa, en la función, como función de anticuerpos. Y estos están como cubriendo u ocupando todo el citoplasma.
el tamaño es muy chiquitito, 0,5 micras más o menos, y en los muy maduros no se van a teñir. ¿Qué otros gránulos tenemos? Los gránulos específicos y los gránulos terciarios. Estos son mucho más chiquitos, que tienen una enzima que se llama colagenasa 4 y otras enzimas como la fosfolipasa, fosfatasa alcalina, lisozima, lactoferina. ¿Por qué tiene tantas enzimas? Porque los neutrófilos participan en los procesos de defensa, tratando de englobar, tomar, agarrar las bacterias, los virus, para fagocitarlos, para englobarlos y para matarlos. Entonces utilizan a las enzimas, que acuérdense que se llaman como tijeras biológicas, capaces de degradar la estructura de esa bacteria o virus que están intentando colonizar o entrar por algún tipo de lugar donde los neutrófilos han intentado defendernos. Y estos otros gránulos también son fosfatasas, son metaloproteínas, donde, ¿cuál es la función? Facilitar la migración de la célula que está en la sangre al tejido conectivo. Imaginemos que en el dedo nos hemos lastimado con un clavo que estaba infectado, que estaba sucio, que tenía tal vez alguna bacteria. Entonces ha entrado con el pinchazo, con el lastimado, esa noxa. Noxa se llama en general a cualquiera de los gérmenes que pueden producir una infección. Entonces está en el tejido. La sangre que está cerca tiene neutrófilos. Entonces, ante la alerta de que ha entrado una bacteria que no es reconocida como propia, van a ir a querer englobarla para fagocitarla. Entonces van a empezar a ir todos al lugar, los neutrófilos. Y es lo que se llama la pus, que es el conjunto de neutrófilos actuando sobre una bacteria, sobre un agente extraño, para englobarlo, para neutralizarlo, para matarlo, es la pus, y después poder liberarlo para poder sacárselo o curarse de ese intento de infección si lo he podido hacer antes. Profe, la pus no está compuesta por macrófagos y neutrófagos muertos, ¿sería? Mueren en el proceso de actuar. En el proceso, sí, de la fagocitosis, claro. Exactamente. Profe, pero Ellos van de la ¿sería lo mismo que los glóbulos blancos? ¿Cómo? ¿Sería lo mismo que los glóbulos blancos? Estamos hablando de los glóbulos blancos, y dentro de los glóbulos blancos, uno Son una clase. de los neutrófilos. Claro. Y estos son los que ahora cumplen sí. la función. Y específicamente Gracias, los gránulos que están en el citoplasma. Gracias. Entonces, ¿qué función cumplen? Acuérdense que habíamos visto células móviles en el tejido conjuntivo o conectivo. Entre esas células móviles estaban estas, que están en la sangre, pero van a ir al tejido conectivo cuando haga falta para defendernos de una bacteria o algo que tengan que fagocitar para matarla. Porque la función es esa, bactericida, fagocítica. Por lo tanto, en cumplir esa función producen la inflamación, porque van muchos al lugar. Entonces, ¿qué van a hacer dentro de ellas? Producir una acumulación de bacterias y se van a morir. Entonces se van a transformar en neutrófilos muertos, y a eso es lo que se recibe el nombre de pus. También secretan ellos mismos neutrófilos, esto que se llama IL-1, que actúa como pirógeno. Pirógeno quiere decir que hace subir la temperatura. Acuérdense que hemos dicho que la temperatura del organismo es alrededor de 37, 36 algo. Entonces, una manera de defenderse el organismo es subiendo la temperatura, porque sabe que lo va a matar al germen porque no va a poder vivir a una temperatura más alta. Entonces, por eso ustedes muchas veces sienten mucho calor en el lugar donde hay una infección, porque está actuando nuestras defensas, subiendo la temperatura para matar la bacteria. Vuelvo a decirles en eso que la medicación, la industria farmacéutica, ha creado mecanismos mucho más efectivos o más rápidamente efectivos que el propio organismo. Entonces, uno por ahí enseguida se pone o toma un antibiótico o se toma un antiinflamatorio o coloca localmente un producto que puede matar rápidamente. Entonces, lo que hemos logrado, por un lado, es acelerar el proceso de curación, pero por otro lado, al tomar medicamentos para bajar el dolor, quitar la inflamación,
lo que estamos haciendo es bajar nuestra propia respuesta inmune, que teníamos mecanismos. Tal vez no eran los más eficientes, pero podían sumar y podía servir. Entonces, sí está muy bien la utilización, pero no desmedida y no en el momento que no sea el adecuado. Aquí vamos a otro. Miren lo oscuro que son los gránulos que tiene el leucocito segmentado. Este es el eosinófilo. Este es un leucocito muy particular porque este es el que actúa en todos los procesos alérgicos y en los procesos donde hay un parásito. Tienen un tamaño parecido al del neutrófilo, 12 a 15, donde el citoplasma, aquí se ve medio mal, pero este es con la coloración que cuando teñimos en el laboratorio siempre que hacemos con tinción ácida y básica, donde se los ve que se tiñen con el colorante que es básico, que es la eosina, que es medio rojo. Por eso se ve el citoplasma rosado de esta manera. El núcleo también es lobulado, pero solo formado por 2 lóbulos. El núcleo, por eso se llama bilobulado. La proporción de esto normal es baja, un 3, 4, hasta un 5%, pero no más. Pero cuando estamos con un proceso alérgico, este valor va a subir. O cuando hay una parasitosis, también el valor va a subir. Por eso es importante hacer un recuento de estos glóbulos blancos, porque si nos aumenta mucho, nos confirma algunos diagnósticos. Por ejemplo, un niño que están sospechando que tiene una parasitosis intestinal como oxiuros, entonces le hacen un análisis de sangre también, un hemograma, y se ve que estos eosinófilos están muy aumentados, confirma el diagnóstico de las parásitos. O la gente que tiene asma o cualquier proceso de tipo alérgico, también le suben los eosinófilos mucho. Por lo tanto, sirve para confirmar o para iniciar el proceso de diagnóstico o sospechar las causas de las enfermedades. En este, que era el contraste de fase, miren cómo parece que se estuviera viendo en 3D y se ven los gránulos muy, muy evidentes alrededor de los núcleos lobulados. Entonces, ¿qué hemos dicho que tienen en el citoplasma? Gránulos azurófilos, que también van a tener enzimas como la lisosoma, como la hidrolasa, donde tienen, digamos, función parecida a lo que eran los gránulos azurófilos en los elementos anteriores vistos, que son los neutrófilos. Pero tienen algunos que son específicos del eosinófilo, que se llaman gránulos específicos. Justamente la palabra específica es porque tienen una composición que no la tienen los otros. Y aquí tenemos enzimas. Enzimas como la histaminasa, peroxidasa, una proteína básica mayor, una eosinofílica. Tiene colagenasa, catepsina, son todos tipos de enzimas para cumplir esas funciones. Porque acuérdense que hemos dicho que estos van a subir cuando haya parásitos. ¿Parásitos de qué tipo? Como los protozoos o como los helmintos. Porque ellos tienen efecto sobre las sustancias tóxicas que estos producen. O sea que aumentan porque es una manera que tiene el organismo de defendernos ante esos parásitos. Y también, como hemos dicho que actúan en los procesos alérgicos, tienen una enzima que es capaz de destruir la histamina. Porque acuérdense que hemos dicho, cuando hemos hablado de tejido conjuntivo, que la histamina era lo que se liberaba en los procesos inflamatorios o alérgicos. Pasamos al otro glóbulo blanco, que es el basófilo. El basófilo, parecido al eosinófilo, pero los gránulos son mucho más oscuros y la proporción es muy bajita. Prácticamente no se los ve, 0 a 0,5%. Se tiñe con colorantes básicos, por eso se llaman basófilos, pero la función no se la conoce exactamente y se la asocia a un tipo de alergia que se llama hipersensibilidad tipo 1, cuya función no es del todo explicada. Estos también tienen gránulos, los azurófilos, que son iguales a los del neutrófilos y eosinófilos, y los específicos, que tienen que ver con la heparina, histamina, heparansulfato y leucotrienos, específicos de los basófilos. Y pasamos a otros glóbulos blancos,
pero que ya no tienen gránulos, por lo tanto no son granulocitos, son agranulocitos, como son los linfocitos y los monocitos. Estos linfocitos son muy importantes porque son las células responsables de lo que se llama el sistema inmunológico, el sistema inmune. Son chiquitos, prácticamente el tamaño de los glóbulos rojos, 7 micras. Y son bastantes, son entre el 20 y el 40% de todos los glóbulos blancos que existen. Tienen un núcleo grande, ya vamos a ver una fotito, tienen un citoplasma prácticamente que no se ve, y hay de varios tipos, porque ellos son los encargados de expresar. Expresar quiere decir poner o tener en la superficie de sus glóbulos los marcadores que se llaman CD, donde CD quiere decir clúster o características de diferenciación. Dentro de los linfocitos tenemos de distinto tipo que cumplen funciones diferentes. Miren, estos linfocitos tienen bastante citoplasma, pero en general tienen menos. Tenemos unos que se llaman NK, que quiere decir Natural Killer, que son los como asesinos naturales, pues son los encargados de destruir las células infectadas por los virus, o, por ejemplo, si hubiese una célula cancerígena, también son los encargados de destruirla. O sea, acuérdense que el neutrófilo con sus enzimas lo va a englobar, va a formar la pus, lo va a tratar de matar, pero después quien va a romper o destruir esas células infectadas van a ser los linfocitos natural killer. Tienen un núcleo en forma de riñón, aquí no se lo ve claramente, este tiene forma más de lo que es un linfocito, y tienen la capacidad de expresar en su superficie estos clústeres de diferenciación llamados CD, CD16, CD56, CD96, 94, tienen números correlativos de acuerdo al momento que han sido identificados. Estos natural killers forman entre el 5 y el 10% de todos los linfocitos que tiene cada una de las personas. También tenemos linfocitos que se llaman B. Estos tienen una vida media variable, unas más largas, otras más cortas, son aproximadamente el 30% de todos los linfocitos que existen, maduran en la médula ósea y son, esta es la función más importante, fabrican las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M o la D, y expresan otro tipo de CD, el 9, 19, 20 y 24. Estos, aquí está típicamente la forma de un linfocito B. Casi no tienen citoplasma, el núcleo es grande, ocupa casi todo el lugar. Y aquí vamos a tener dos tipos de linfocito B. Los que se llaman las células plasmáticas, que son los que fabrican estos anticuerpos específicos, y las células de memoria, que agilizan la respuesta cuando viene un antígeno conocido. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si nosotros hemos tenido varicela, saben que la varicela es una enfermedad que no se repite. O sea que si la hemos tenido una vez, por más que nos hagan tomar un vaso lleno de virus de varicela, no vamos a repetir la enfermedad. ¿Por qué? Porque hemos generado anticuerpos. ¿Quiénes lo han generado anticuerpos? Estos linfocitos B. ¿Qué células de los linfocitos B? Las que se llaman plasmáticas. Esas han fabricado. Pero, suponte que vos has tenido la enfermedad cuando tenías 4 años. Y recién a los 40 vuelves a tener contacto con el virus. ¿Por qué? Porque se enfermó tu hijo y ya está cuidándolo. Vos no te vuelves a enfermar. ¿Quién te ha defendido ahí? Las que se llaman células con memoria. Porque en el momento que te enfermaste, las células plasmáticas fabricaron los anticuerpos. Después le quedó la información de que del contacto con ese virus a unas células que se llaman células con memoria. Entonces, que están guardadas y permanecen siempre la información en reserva. Cuando vos tienes contacto de nuevo con ese virus por alguna situación, esas células con memoria se activan, fabrican los anticuerpos y logran englobarlo, atacarlo, unirse antígeno-anticuerpo y desactivarlo, neutralizarlo y no puede enfermar. Esa es la inmunidad permanente. Esa inmunidad permanente la dan las células con memoria. Y ustedes habrán visto que hoy en día existen muchas vacunas, por lo tanto hay muchas de las enfermedades que tal vez cuando yo era chica las teníamos y ustedes ya no las han padecido,
pero porque han tenido la suerte de que existan vacunas que les ha dado directamente las células con memoria. ¿Por qué? Porque no se les ha producido la enfermedad. Por ejemplo, les han dado solamente el antígeno, y no el que producía la enfermedad, sino el que estimulaba el sistema inmune para que fabriquen esos anticuerpos, fabriquen las células con memoria y le produzcan la defensa de por vida. También cuando hay vacunas nuevas, lo que hay que estudiar es que si esas células con memoria, ¿cuánto tiempo viven? Eso se llama saber cuánto tiempo se tiene protección con esa vacuna. Por ejemplo, hay vacunas que se ve que con los años estas células con memoria van bajando en cantidad. Entonces hay que hacer lo que se llama un refuerzo. Por ejemplo, en el tema del sarampión, que era una enfermedad que estaba erradicada en el país, en muchos países, se ha visto que aparecieron casos. Entonces, por el temor de que esas células con memoria no estén suficientemente activas, se hacen por ahí campañas de vacunación contra determinada enfermedad que puede haber hecho un brote y por lo tanto para como reforzar la producción de esas células con memoria ante la eventual circulación de ese virus y que pueda entrar. Y con respecto al coronavirus que tenemos hoy en día, la gente que está probando la vacuna y que todavía no se logra hacer, no se logra tenerla, primero que no hay tiempo y después que se está probando, lo primero que se tiene que saber es qué parte del virus es el que generaba la inmunidad. La inmunidad en estas células plasmáticas. Y por otro lado, ver si esas células con memoria viven lo suficiente como para protegernos para que el año que viene, ante la circulación nueva del virus, o el año que viene, dentro de 2 meses, nos sirva de defensa para que no necesariamente podamos volver a enfermarnos. Eso sería una buena vacuna, que tenga una respuesta inmune con células de memoria buenas para que pueda actuar en el momento que lo necesitemos. Entonces, esa es la función de los linfocitos B, fabricar las inmunoglobulinas y una población generar las células con memoria que van a guardar la información para fabricarla cuando la necesite de aquellos virus o bacterias con los que hemos tenido contacto en algún momento. Después hay otros linfocitos que se llaman linfocitos T. Estos linfocitos son llamados también citotóxicos, porque ellos van a reconocer otro tipo de situaciones. Lo que se llama es el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es lo que reconocen esto? Estructuras extrañas. Por ejemplo, digamos, les voy a dar un ejemplo donde no es, digamos, una ventaja, sino es una desventaja. Por ejemplo, reconocen un órgano extraño. Si nosotros queremos tenemos un problema de riñón y nos necesitamos hacer un trasplante. El trasplante, el organismo lo va a reconocer como que no es propio. ¿Por qué? Porque va a tener en su, digamos, células lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad diferente. Entonces lo va a reconocer como extraño, y lo va a reconocer como extraño y lo va a tratar de neutralizar y lo va a destruir. Por eso, no cualquiera puede donar a cualquier otro, sino que tienen que ser parecidos en lo que se llama este complejo mayor de histocompatibilidad, para que no haya posibilidad de rechazo. ¿Y cuándo se va a generar rechazo? Cuando al ser diferentes, nuestros linfocitos T no los reconozcan, crean que es un ataque, una bacteria, un virus, lo engloben y lo destruyen. Entonces podría, justamente cuando uno habla de rechazar un órgano, es porque el sistema inmune ha empezado a fabricar anticuerpos que los ha unido y los va a destruir. Dentro de los marcadores que expresan en su superficie, estos linfocitos T, hay algunos muy importantes como son los CD4, el CD45, porque estos
CD4 van a inducir o provocar una respuesta inflamatoria ante la presencia de cualquier antígeno extraño. Y una vez que se une, o sea, viene, imagínense que tenemos un linfocito que tiene expresado en su superficie un CD4. Y viene un antígeno extraño y se le pega. Entonces, en el momento de pegarse, es lo que pasa, sucede que se activa. Al activarse van a producir esta IL-2 que va a estimular la multiplicación, o sea, la proliferación y la diferenciación. Y por otro lado, también sintetiza unas linfocinas que son mecanismos de defensa. También expresan los linfocitos T los CD45, que ellos lo que van a hacer es frenar o suprimir la producción de inmunoglobulinas por los linfocitos B, o sea que actúan como reguladores. Le van a disminuir la capacidad de iniciar esa respuesta inmune. O sea, cuando no corresponda estos CD45, van a suprimir o inhibir esa formación. Es todo un mecanismo perfecto de control y de autorregulación para esa respuesta inmune. El último que nos queda dentro de los glóbulos blancos están los monocitos, que son estas células mucho más grandes, miden hasta 18 milímetros, donde el núcleo tiene esa forma como de riñón, siempre como si tuviera una entrada en el medio del núcleo. ¿Qué función cumplen estos? Estos son fagocíticos y son células presentadoras de antígeno. Así se llama cuando pegan en su superficie algún antígeno para mostrárselo al sistema inmune para que los reconozca. Y estas son especialmente las que en los tejidos se llaman macrófagos. O sea, en la sangre son monocitos y van a salir de la sangre para ir a los tejidos en el caso de que se necesiten, y en el tejido donde van a actuar reciben nombres distintos, como son, por ejemplo, en la microglia, las células de Río-Ortega, las de Kupfler en el hígado, las de Langermann en la piel, osteoclastos, etc. Casi todos los tejidos reciben monocitos para transformarlos en una célula, como en un macrófago, con una función específica. Aquí tenemos típicamente un monocito. Tiene la inclinadura, no me sale la palabra, como si tuviera una muesca en el medio del núcleo, grande, mucho más grande que los hematíes. Aquí tenemos otro modelito donde también se ve la hendidura. Estos son linfocitos de distinto tipo, son más pequeños. Miren, comparen con los glóbulos rojos, ocupan casi todo el citoplasma de la célula. ¿Qué nos queda? Los trombocitos. Trombocitos son las plaquetas. Y aquí les digo un dato para que desde ya lo tengan incorporado. Las plaquetas no son células. Las plaquetas son un pedacito de célula porque la célula se ha roto. Es el pedazo del citoplasma, se ha desarmado, se ha cortado en partes. Esos son las plaquetas o trombocitos. Estas plaquetas van a venir de una célula, que es la que se ha roto, y esa célula se llama megacariocito. ¿Cuántas tenemos? Muchas, entre 300.000 y 450.000 plaquetas. Por lo tanto, si es un pedazo, tienen forma como de gajo. No tienen núcleo, pero tienen una pared muy característica y es la que le permite tapar o pegarse en los endotelios de los vasos sanguíneos, porque ellos son los responsables de tapar esas injurias o lastimados. Tienen dos partes principales que le vamos a ver, el hialómero y el granulómetro. Granulómero. Esa es la parte central que normalmente no se tiñe, pero el hialómero es el que sí se tiñe, de un color violeta, si lo vemos teñido con hematoxilina e eosina.
Si lo vamos a estudiar, lo podemos reconocer 4 partes. Una zona periférica externa y una zona estructural. La periférica es una membrana, un glucocálix, y los factores de la coagulación que capta están en ese glucocálix. Y en la zona estructural tiene microtúbulos, tiene filamentos de actina y miosina, que están acomodados en grupos de 8, de 24, y esos microtúbulos tienen como función de mantenerle la forma a la plaqueta. Esas, digamos, la zona la vamos a reconocer como alfa, delta y lambda, donde va a tener distintos tipos de gránulos que van a ocupar esa parte media del trombocito y donde además tiene mitocondrias, peroxisomas, glucógenos, gránulos, etc. Esos gránulos tienen, ven aquí que son muchos de los componentes, de los factores de la coagulación, porque tiene como función justamente esa. En la primera parte de la reparación vascular van a formar un coágulo para taparlo. Se le va a ir pegando las plaquetas para tratar de cubrir ese orificio, o esa noxa, o ese daño, esa injuria que se ha generado, tapándolo. También van a tener otros gránulos que son los lambda, que una vez que han cumplido su función, hay que reabsorber ese coágulo, hay que disolverlo una vez que se ha regenerado el tejido, por ejemplo, del endotelio. Todo ese coágulo que se había formado hay que disolverlo para volver a la normalidad, y también participan o tienen esa función algunos de los gránulos de estos trombocitos que son los llamados lambda. ¿Qué más podemos decir de estos trombocitos? Miren, aquí hay un ejemplo de un esquema. Que vamos a tener la zona membranosa, que vamos a tener 2 tipos de canales. Un sistema abierto, donde son invaginaciones de la membrana, que es la parte de la membrana que no ha participado en lo que es la multiplicación o la división del megacariocito. Y tenemos un sistema tubular denso, que está por acá, donde forman complejos membranosos y son los reguladores de la entrada y salida del calcio. ¿Qué es la coagulación? Entonces, es el proceso que sucede inmediatamente cuando hay un daño en alguno de los vasos sanguíneos. Entonces, se rompe un vaso, va a venir a adherirse al tejido conectivo del lado donde está expuesto al daño, se van a liberar por esa zona serotonina o cualquier otro que tenga función vasoconstrictora, se van a liberar tromboxanos, el ADP, ¿para qué? Para formar una primera placa trombótica, un trombo, un coagulito. Luego se libera de las plaquetas el contenido de los gránulos alfa y delta, junto con la serotonina, y van a formar una red. Esa red de filamentos sobre esa sobre esa placa formada por las plaquetas, va a formar lo que es la placa trombótica o coágulo, que es la placa secundaria. Esos trombocitos o plaquetas se van a retraer junto con el vaso sanguíneo, y si lo altera de tal manera el vaso, puede ser patológica. Y en ese caso son los ateromas. Esto, por ejemplo, que les he descrito, es lo que sucede, por ejemplo, en una arteria del corazón, en un infarto, donde hay una trombosis coronaria. Pero va a haber un mecanismo, si todo es normal, para tratar de reparar esos tejidos. Y va a haber una serie de inhibidores de la coagulación para lograr que este proceso termine digamos, o corrija.
Bueno, ahí hemos terminado. Ya enseguida se los subo para que les quede en YouTube y nos vemos la próxima. Profe, disculpe que la moleste. Si querés. La clase pasada habíamos visto tejido muscular Sí. y tuvimos con el profe ayer la clase práctica. Ah, bien. Yo tenía una duda en cuanto al músculo liso, porque en el libro que nos ha dejado en la cátedra, sale en un momento en la parte de su estructura interna, en la página 111, que habla que su citoplasma, o mejor dicho, sarcoplasma, está compuesto también por filamentos tanto de actina como de miosina, que se ramifican, pero no forman sarcómeros. Y el profe me dijo que no puede ser así, porque es lo principal que tiene el tejido muscular, es la estructura funcional, y es la unidad, perdón, funcional y estructural. Pero no, Y no. he quedado... Sarcómero, acuérdense que el sarcómero era como el dibujito que se forman de las rayitas donde está la miosina y la actina. Y esos son los tejidos Claro. estriados. Y el estriado es el esquelético y el cardíaco. Pero el esquelético Exactamente. solamente hace ese dibujito. Incluso ni el cardíaco hace como unas escaleras y el liso no lo tiene. Sí. En realidad tiene, pero las tiene desordenadas. Pero lo que tal vez se ha confundido él en decir que cuando uno habla de un sarcómero, habla como el de la unidad anatómica y funcional del tejido muscular, pero porque por excelencia el esquelético es el mejor organizado. Pero el otro Sí. las tiene, pero si vos lo ves al dibujo, las tiene como puestas de cualquier manera. Como desordenada. Exactamente. No lo vas a ver al sarcómero prolijito. Si quieres profundizar, hay libros donde describen cómo es el patrón de imagen que se ve en los músculos lisos, pero no es con el formato de la banda H, la banda I, la Z, no. No. O sea, que posee sarcómero, pero de una manera más desorganizada. Le quieres llamar sarcómero, yo diría tiene acomodadas las fibras de una manera que hacen otro patrón que ni siquiera es fijo ni es repetido. Ok. Muchas gracias, profe. De nada. Nos vemos, chao chicos. Chao, profe. Chao, profe. Buen fin de. Igualmente. Chao. Gracias. Hasta luego. Que tenga buen fin de. Gracias, igualmente.